Dorime, interrimo ad appare dorime. Buenos días, en el noticiero de hoy vamos a tratar un tema muy importante como es el Gran Despertar. Este está comprendido entre los años de 1720 a 1770. Este fue un movimiento que se encargó en reavivar el cristianismo. Este se extendió lo que es las 13 colonias americanas en el Imperio Británico, como ya había mencionado, en el año de 1720. Se caracterizó por difundir el cristianismo e incluso esta difusión del cristianismo se dio en áreas libres, debido a que no tenían el espacio para realizarlo a través de las prédicas. Fue una revolucionaria forma de fe que fomentó un profundo sentido espiritual mediante la introspección y ofreció la luz del Evangelio a los nativos americanos y a los esclavos llegados de África. El primer gran despertar se colocó a las escrituras por encima de la razón humana. Fue parte además de una corriente religiosa, restaurada mucho más amplia, un avivamiento evangélico que tuvo lugar simultáneamente en el otro lado del Atlántico, sobre todo en Inglaterra, Escocia y Alemania. En todas estas naciones durante las décadas centrales del siglo XVIII, una nueva era de la fe se levantó para contrarrestar las corrientes de la época de la Ilustración. El objetivo principal fue reafirmar la religión, que significaba confiar con el corazón y no con la cabeza. Bueno, ahora tenemos acá en estudio un gran personaje como es el Gran George, que fue partícipe en el tema del Gran Despertar. Mucho gusto tenerte acá en estudio. Ahora quiero que me hables de tus datos biográficos y qué realizaste para obtener este gran calificativo dentro de la historia. Muy buenos días, Liliana y público televidente. Mi nombre es George Whitefield. Nací el 16 de noviembre de 1714 en Inglaterra, en donde con mis predicaciones dramáticas obtuve un gran éxito moviendo a las masas. También fui gran amigo de Jonathan Edwards, quien me invitó a predicar a su iglesia, en donde muchas veces hice llorar al pastor. A partir de entonces, el gran avivamiento tomó fuerza. Ahora, ¿me puedes comentar qué sucesos se dieron posteriores a estos? Te puedo decir que los ministros del bando nuevo, entre los presbiterianos, se sumaron al gran avivamiento. Y al mismo tiempo algunos predicadores seguían mi ejemplo e iban predicando de lugar en lugar. Muchísimos pastores de diversas tradiciones como los anglicanos, presbiterianos y congregacionalistas. La gente se arrepentía de sus pecados por medio de las lágrimas y algunos también se desmayaban incluso. También es importante mencionarles que prediqué en Nueva York, Filadelfia, Charleston, Boston y otras partes con mucho éxito, pero por causas de énfasis emotivos en las predicaciones, el revivimiento no fue permanente y hubieron varias divisiones y controversias teológicas, como por ejemplo dice un historiador que uno podía dejar un bolso de oro en las calles y este no hubiera sido robado. También es importante decirles que visité América en 7 oportunidades y completé 13 travesías transatlánticas con la única misión de propagar las enseñanzas del Señor. Al respecto, algunos historiadores estiman que a través de mi vida pastoral prediqué más de 18,000 sermones formales e incluso detallan que, incorporando los mensajes informales, el número podría elevarse a más de 30,000. Jonathan Edwards fue un personaje principal dentro del primer Gran Despertar. Él leía sus sermones con voz calmada, impresionaba con el poder de la verdad a quienes lo escuchaban y ayudó a transformar a muchos a entregarse a Cristo. Él impactó a muchas ciudades, dentro de ellas la ciudad de Massachusetts. El primer Gran Despertar fue un acontecimiento que desató el deseo de las personas por leer la Biblia y sobre todo impactó en el hogar latinoamericano. El primer Gran Despertar fue un acontecimiento determinante dentro de la vida social y cultural de América. Esto impactó en gran parte de la población debido a su capacidad para transmitir su sentir de acuerdo a la religión. En lo social, los miembros de la iglesia cristiana modificaron sus rituales y su conciencia de la piedad y propia de la fe. Los seguidores del Padre Eterno tuvieron una dosis de certeza por el Espíritu Santo y acogieron en su sentir el amor por el Señor. Esto debido a los sermones que predicaba Jonathan Edwards, quien también revitalizó el cristianismo en esas zonas.
Y gracias a este acontecimiento se inició la propagación de la fe evangelizadora en 5 continentes del mundo. Jonathan Edwards fue el teólogo más grande de Estados Unidos. Sus escritos científicos, filosóficos y teológicos son reconocidos hasta la actualidad como joyas invalorables de la religión cristiana, debido a sus sobrecogedoras demostraciones de convicción, quien rechazaba gritar y jamás apelaba al dramatismo. Este personaje nace el 5 de octubre de 1703. En el año de 1722, inició su ministerio pastoral en una iglesia de la ciudad de Nueva York. Y en 1731 y 1747 usó un don que Dios le dio para ser intermediario de una serie de impactantes prédicas que desarrollarán un gran avivamiento de convicción que transformó a muchas personas. En contra de la doctrina de los puritanos, Jonathan abogó por la tolerancia religiosa entre las denominaciones unidas por un solo Dios. Este declaró que la salvación provenía directamente del Señor y afirmó que ningún hombre podía servir de intermediario. Por otra parte, este fue un siervo del Creador apasionado por la sana doctrina. Sus biógrafos calculan que predicó el verbo del Señor alrededor de unas 10 millones de personas en sus 34 años de ministerio. Bueno, los defectos del gran avivamiento. Estos podemos denotar que fueron influenciados principalmente la religión, en los cuales tenemos que la religión se vio afectada en gran manera en lo que es del siglo XVII. También se vio afectada en lo que es del siglo XVIII gracias a la división entre protestantes debido a las nuevas ideas que se crearon, entre conflictos entre las ideas anteriores y posteriores a esto. Entonces también tenemos el declive espiritual y la rehabilitación interna que existió entre estos. Los posibles efectos podrían ser el rompimiento con las relaciones de Inglaterra en 1770. Así también tenemos efectos positivos y negativos, como es el declive fatal, la espiritualidad, ideas humanistas y también lo que es la reconciliación con cierta medida de la iglesia. Entre esto también tenemos lo que son nuevas divisiones y denominaciones. En esto encontramos lo que es reflexiones y examinaciones que se dieron a partir de esto. Inclusive la gente se empezaba a cuestionar sobre las escrituras, dieron graves críticas y surgieron grandes declives espirituales. En el aspecto político tenemos que este movimiento se extendió por las 13 colonias. También dio un sentimiento de comunidad en aislamiento de estas, debido a que no tenían un gran comunicamiento. También tenemos lo que es el incremento del habla de los derechos humanos. También parte de la historia de América se basó como una hazaña en este movimiento. Principalmente se centraba en lo que es Dios y la obra y cómo la predicación de los grandes se influenciaba en la vida de la persona. También tenemos grandes claves como son los predicadores de Kingston o otros países. María. Nos dice Justo González, en esta época los blancos se adentraban cada vez más en el país y fueron los bautistas y los metodistas quienes gracias al espíritu del gran avivamiento tomaron sobre sí la tarea de predicarlos y proveerles una vida eclesiástica. Esa fue la principal razón por la que pronto esas dos denominaciones fueron las más numerosas de los nuevos territorios.